Qué alegría, qué bendición poder esta mañana compartir con ustedes un mensaje que el Señor me pone en mi corazón, pone en mi mente y pone para transmitirles, ¿no? Creo que las cosas que nos da no es para quedarnos, ¿no es cierto? Muchas veces pensamos que todo lo que Dios nos da es para mí, ¿no es cierto? Y después decimos, esto ya es mío, pero la Biblia nos enseña que lo que nos da es para, una vez más, dar a otra persona. Y oremos en ese sentido, ¿ya? Papá, en esta mañana te pedimos que tú seas dándonos tu verdad, tu palabra. Abrimos nuestro corazón para que tú renueves completamente nuestro ser. Eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje que el Señor me ponía es acerca del blindaje espiritual. Y vamos a decir qué cosa es esta. Y es algo relacionado a lo que decía el pastor Dieguito. Y es algo relacionado a lo que yo viví, es decir, a la parte militar y un poco a la parte de sistemas, de informática, ¿no? Y en la parte militar, nosotros al escuchar tal vez esta palabra de blindaje, y alguien va a estar diciendo, es la armadura, ¿no es cierto? Porque, y al menos si vemos la palabra espiritual, obviamente se relaciona a algo, un blindaje con la palabra. Y en la palabra nos habla mucho acerca de esto de la armadura, ¿no es cierto?, que tiene un soldado. Hay mucha semejanza, mucha similitud con la parte militar, la palabra de Dios. Hay tantas cosas que se puede ver, y a mí me gustaba mucho porque yo desde siempre, antes de conocerle verdaderamente a Dios, yo decía, la palabra de Dios han de ser unos rezos, no sé qué será, pero con lo militar no se va a topar nunca. Y resulta que cuando acepto a Jesucristo, voy conociendo de su verdad, Él me va revelando tantas similitudes que hay referente a la parte militar. Y eso a mí me impactaba. Y cuando comencé a compartir a mis compañeros, también les impactaba. Y era muy, muy hermoso poder compartir a militares porque ellos entendían el concepto de autoridad y jerarquía. Y eso era interesante porque nosotros en la vida militar siempre vivimos eso. O sea, hay muchas cosas que, no sé, al leer en un libro, en un diccionario, la palabra autoridad, no sé, nos da un significado. Pero vivir eso en el día a día, en las circunstancias, en las operaciones, es otra cosa. Como en todo, vivir algo práctico es diferente a lo teórico, ¿no es cierto? Entonces es muy chévere. Y esto de blindaje espiritual, Dios me ponía a compartirles algo de la siguiente manera. Esta palabra que ya vamos a ver en Efesios, nos dice así, Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y hay una palabra interesante que dice dardos de fuego, que bueno, este es el único versículo que está en Reina Valera de 1960, los siguientes versículos están en Nueva Versión Internacional, pero en Reina Valera dice dardos de fuego y en NBI dice flechas encendidas. Entonces, ¿qué son los dardos de fuego? Son las flechas encendidas. ¿Y por qué el blindaje espiritual? Porque si vemos antes, dice, obviamente en Efesios 6, desde el 10 comienza a hablar acerca de la armadura que debe tener una persona en fe. Y esta armadura es una armadura espiritual. Y en el versículo 16 nos habla específicamente del escudo. Y vámonos un poquito más a los dardos de fuego. ¿Qué son los dardos de fuego? Son flechas encendidas. Tomando de dónde viene esto, viene de la época en donde Pablo está escribiendo a los Éfesos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que está rodeando a su entorno? Pablo tiene a los soldados romanos como figura militar. Y ellos con su armadura y todo. Y tiene lo que los enemigos les atacaban a los campamentos de los militares, a los pueblos, a las ciudades.
era a través de flechas encendidas, o lo que en Reina Valera dice dardos de fuego. ¿Y qué es un dardo de fuego? Pues es como un tipo hisopo, casi como el micrófono, un hisopo en la punta, que le ponían en brea y azufre para al encenderle e irse con el viento no se apague, ¿no? Y obviamente como un tipo flecha para coger en un arco y lanzar. El objetivo del dardo de fuego de estas personas malas, digámoslo así, no era matarle a una persona, así de un dardazo, digamos así, de un flechazo que le voy a matar, no. El objetivo era incendiar el lugar y para que todos entren en pánico y digan incendio, se quema, ¡ay! Y haya una confusión y haya un desorden y haya tantas cosas terribles para el pueblo que está ahí o los soldados a los cuales fueron atacados. Y obviamente para repeler esto, para rechazar esto, los soldados romanos tenían un escudo. Sí, pues iban en una formación, iban o estaban defendiendo un campamento, una ciudad, iban con los escudos. Y el escudo era bueno, en ese entonces lo hacían de la siguiente manera, porque cuando yo comienzo a estudiar la palabra de Dios, escucho escudo y se me asemejaba a lo presencial. Y los escudos presenciales son de Kevlar, algunos transparentes, y hay ciertos casos especiales que hay unos de metal. Pero esos no son los escudos que Pablo está refiriéndose, son unos escudos de los soldados romanos que lo hacían de madera, de capas de madera, y en forma circular, un entorno circular, pero rectangulares, de más o menos 1 metro y algo de alto, por unos 40-50 centímetros de ancho, en forma un poco circular, ¿ya? Con un mango para sostenerse, de madera, los filos cubiertos de metal. También puesto adelante del escudo, esto me llamó la atención, un pedazo de cuero. Y el cuero, obviamente, como ustedes, no sé si lo han visto, en la actualidad, si el cuero lo secamos, tiene también su lana, ¿no es cierto?, del animal que sea. ¿Y esto para qué servía? Para que al mojarle, ¿sí?, ellos cogían de algo mojado o le metían en agua, lo que sea, sirva como un escudo, no solo me proteja del impacto, sino cuando viene la flecha encendida, cuando viene el dardo de fuego, golpee contra el escudo, que está un cuero, ¿no es cierto?, ahí con un poco mojado, golpee y a su vez le apague el fuego. Sí, si bien es el caso, porque también solo podría defenderse que no les llegue, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era el objetivo del dardo de fuego del malo, del equipo contrario, digámosle? No era matarle a la persona, sino era incendiar el lugar, causar caos en el lugar. Entonces, ese era el objetivo. Si ahora vemos el escudo, ¿no? El escudo que habla ahí en el versículo, y también qué es el dardo de fuego. Porque yo cuando estudiaba esto hace unos años atrás, yo decía, al escuchar dardo de fuego o en NBI al leer las flechas encendidas, pensaba que era algo que el enemigo quiere matarme, porque ese es el objetivo del enemigo, ¿no? Y decía, es algo que me quiere con un flechazo matar, y no era el objetivo, y no es el objetivo del enemigo. Y muchas de las veces nosotros vamos a tener esto en nuestra vida, y más cuando comenzamos una vida cristiana. Vamos a tener estos dardos de fuego, estas flechas encendidas, que el enemigo no quiere, matarte con un evento específicamente, sino tal vez quiere ponerte un pensamiento y que ese pensamiento crezca y genere un caos en tu mente. Pero Dios ya nos dio las herramientas, ya nos dio toda esta armadura, y hoy solo por estudiar el escudo, ¿no es cierto? Y este escudo de fe no solamente es solo de protección. Si ustedes ven, el escudo también le apagaba al dardo.
¿no es cierto? No es que en la palabra digan, ay, también cojan el balde de agua para que apaguen los dardos o el fuego del maligno. No, sino el escudo, claro que está en una forma pasiva, pero también tiene una acción que hace el escudo. Y en 1 de Pedro 5:8 nos dice, practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto cuando igual estudié hace un tiempo, estudiábamos, me acuerdo, con un grupo de militares. Y esto me llamó la atención. Y cuando escuchamos de enemigo, otra vez es la parte militar, ¿no es cierto? Podría ser la parte militar también. Pero si estamos en un grupo de militares, decíamos, el enemigo es la parte contraria. Entonces, a ver, cuando a los soldados les entrenan de que hay los azules, que son las fuerzas propias, y los rojos, que son los enemigos. Entonces, al escuchar la palabra de enemigo es alerta, alerta, algo pasa aquí. Si me van a hablar del enemigo, es que tengo que poner mucha atención. Entonces dice aquí, miren, dice, manténgase alerta inclusive. Sí está la palabra inclusive, alerta, ¿no? Y es un llamado de atención. O sea, ¡hey! ¡Alerta! Algo. O sea, es algo muy importante lo que nos van a decir, ¿no es cierto? Cuando escuchamos la palabra alerta. ¿Y qué nos quiere decir? Dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente. O sea, ¡hey! Cuidado, pilas. Algo peligroso pasa aquí. Al llegar a la vida cristiana, nosotros entramos automáticamente a un ejército. Y cuando entramos a un ejército, ya no podemos estar dormidos. Es decir, todo chévere, entré a un trabajo y tengo que ir a tal hora y a tal hora salgo. Qué lindo, y todo pasé muy bien y comí muy rico e hice todo lo que fue posible. No, porque en la vida militar tú vas y no sabes qué es lo que va a pasar ese día, con quién te vas a enfrentar, qué situación vas a vivir. Así que tienes que estar súper alerta. Si bien puedes tener una oficina, un lugar, pero no puedes quedarte ahí dormido, o sea, estar como que nada va a pasar. Porque ¿a quién va a atacar, por ejemplo, un grupo delincuencial que sabe que hay un pueblo, una ciudad, y también hay policías militares, y dicen, a ver, si atacamos a la ciudadanía, reaccionan las policías, reaccionan los militares? Así que más chévere sería, como hizo Trump, ¿no es cierto?, atacar a las bases militares, y entonces ya no hay quien les defienda, y ahí sí podemos hacer lo que sea, ¿no es cierto? Pero resulta que aceptamos a Cristo, ¿y a dónde nos metemos? Al ejército de Jesucristo. Y tienes que estar dormidote, ¿no es cierto? Así, no, tienes que estar súper alerta, porque así nos dice la palabra. Porque el enemigo está ahí rondando, buscando. Este se quedó dormido, ya no hizo nada, él está en su zona de confort, aceptó a Cristo, todo muy chévere, por ahí estaba conociendo de la palabra y se quedó ahí y no activó ninguna parte de la armadura. Y la armadura no es algo físico, es algo espiritual. Como veíamos, el escudo es la fe, ¿no es cierto?, que tú tienes. O sea, tú le crees a Dios. ¿Qué es lo que dice? Y eso es verdad. Y eso se da. Y eso se ejecuta. En Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. En otras traducciones dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de él brota la vida, mana la vida, sale la vida. Entonces, el corazón no se refiere en esta forma, ¿cómo sería? Romántica. Cuando el enamorado le dice a la enamorada, el novio le dice a la novia, te amo con todo mi corazón. Y la novia dice, ay, qué lindo, me ama con su corazón. Y yo le hacía una pregunta a un amigo, le digo, ¿y qué pasaría
Porque le digo, ¿dónde se guardan los sentimientos? Me dicen el corazón. Digo, ¿y qué pasa si sufres del corazón y te hacen un trasplante de corazón? Ya no vas a amar a la chica que amabas, sino al otro, porque es otro corazón. No, pues dice, no, o sea, el corazón es un órgano. Porque en esta parte, si bien en la Biblia y en muchos libros se nos dice esto, ¿no? De con el corazón, con todas las fuerzas de mi corazón, pero tanto en esos libros, en una forma poética, tanto como en la Biblia nos está hablando es de la mente. En la mente, porque Dios nos ha creado con espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo lo físico, la mente se conecta con el cerebro. Guarda tu mente, guarda tu corazón, es decir, el corazón está refiriéndose a la mente y el espíritu es algo que se conecta con Dios. En la mente se guardan todos nuestros sentimientos, emociones, lo académico, cómo me siento, triste, alegre, está ahí, ¿no? ¿Qué he aprendido? Está ahí en la mente. Entonces lo que Dios nos está enseñando es que nos toca cuidar mucho nuestra mente, porque de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo aprendo, a lo que yo me informo, de acuerdo a eso va a surgir mi vida, ¿no es cierto? Y es así. Y hablemoslo como dice ahí, ¿no es cierto? En el corazón, que obviamente es la mente. El corazón es la base fundamental para meter mucha información, para meter, puede ser preparación. Solo por darles un ejemplo, ¿no? Cuando les preparan a los soldados les entrenan de dos formas y es un 50-50. Es de forma psicológica y de forma física, de instrucción física. Entonces, ¿cómo es la formación psicológica? Al soldado primero lo que hacen es llenarle de emoción, dicen las oraciones de los soldados, ¿no? Embuirles de emoción. Es decir, le dicen, tú estás preparado luego de haber tenido un entrenamiento físico. Dicen, tú estás preparado aquí para la guerra, para defender a tu pueblo, a tu nación. Y tú tienes todo este entrenamiento, tantas cosas que viviste, para que cuando te toque el día de la batalla, tú emplees todo esto, porque tú ya lo tienes, estás formado. Y recuerda que detrás tuyo no hay alguien más. Tú eres la última defensa. Porque si te vencen a ti, no hay alguien más que pueda levantarse. O sea, no hay, no vamos los profesores a defender o sea, sin ofender a nadie, ¿no? Porque es un ambiente de guerra, ¿no? Porque el enemigo en la parte civil no es que viene, vamos a atacarles con, no sé, con algo, con libros que enseñen mal. Bueno, sí ataca el enemigo así, pero los grupos armados delincuenciales, por algo dice armados, entonces vienen con cosas malas. Entonces al soldado le llenan emocionalmente, mentalmente, a él le van formando y le dicen, sí, porque tú te preparaste para este día. Y a veces hay que toca ir un grupo a meterse a la boca del león, digámoslo así, por enfrentarse a un grupo, ¿no? Dice, tú te preparaste para este día, este es tu examen, toda tu preparación es para este día, es para tu examen. Así que tú estás preparado y lo vas a poder. Y juntos, porque todos están preparados, lo vamos a poder. Y todos gritan como en las películas, ¿no? ¡Aún! Y todos, ¡aún! Y todos se llenan de emoción, se llenan de información, se llenan de pensamientos que sí lo voy a poder. Ya, entonces, ¿dónde vino la preparación? Vino acá en la mente. O sea, aparte de lo físico, viene acá. Primero tienes que creértela. Claro, porque el soldado, claro, obviamente ya sabe utilizar las armas, el escudo también que hay en la actualidad, toda su entrenamiento, las técnicas y toda la cuestión. Entonces pero si solo tuviera esa información y no hay quien les motive, no hay quien les incentive, no hay quien cambie sus emociones y sus pensamientos, ¿cómo llegarían al frente de batalla? Súper temblorosos y nerviosos, ¿no es cierto? Y ahora, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí lo puedo? ¿Será que no? Entonces, es muy importante la formación psicológica. Por eso,
En el ejército, para ingresar, les toman muchas pruebas psicológicas para que el impacto psicológico de la formación militar no les cambie. Y sí les cambia muchas veces, pero para que puedan resistir. Entonces, esta formación psicológica es tan grande que a veces te hacen una presión psicológica, después dándose cuenta, ¿no? Para que tú pidas la baja y alguien no resiste psicológicamente y dice, no, yo ya me voy porque no es para mí esto. Y era una presión psicológica nomás. Entonces, esta misma presión transformada al lado bueno es: te voy a motivar, te voy a incentivar, te voy a levantar para que tu ánimo, tú inclusive se le ve al soldado en las películas y todo, ¿no? O viendo por afuera también en los países, se ve súper altivo porque está elevada sus pensamientos. ¿Ya? Entonces él tiene esa gallardía y ese ímpetu porque le llenaron con esa preparación. Entonces, si nos damos cuenta por qué doy a cola todo esto, porque Dios nos pide que cuidemos nuestra mente, que qué es lo que entra a mi mente. En 2 Corintios 10:5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Entonces, una vez más, si nos damos cuenta, esta guerra que la estamos viendo espiritualmente está en el campo de batalla que se llama mente, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento, ¿dónde se guardaba? En la mente. Entonces puede venir mucho ataque del enemigo, mucho ataque de Satanás, ¿no es cierto? A través de información, a través de pensamientos, pero toda esa información mucha de ella no es verdad, pero si llega, a veces nos la creemos, ¿no es cierto? Si nos enfrentamos a una situación y es difícil y hay una enfermedad, hay una calamidad, hay un problema, a veces decimos, no, es que no lo voy a poder resolver, esto no se va a dar, esta enfermedad no se va. O tengo un examen y digo, no, es que no voy a poder porque no me preparé lo suficiente, y me lleno con todo eso, ¿no es cierto? Pero dice hay algo súper importante al final: llevemos cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A Cristo, para que este pensamiento obedezca a Cristo. Entonces puede venir información mala, digámoslo así, pero la verdad de Cristo, eso sí es mandatorio. La verdad de Dios, eso sí es mandatorio. Y Dios me dice, para todas esas situaciones difíciles, no, es que tú si puedes, tú necesitas ser valiente, necesitas enfrentarte a esto. No pienses que todo va a surgir mal, porque mis planes son muy buenos para ti. Tengo planes de bienestar para ti. Tengo sanidad a través de Cristo para ti. Tengo un montón de cosas. Y esta es una forma de activarnos, ¿no? De decir, no voy a estar pasivamente, acepta a Cristo. Y todo muy lindo, ha sido muy lindo ir los domingos, qué chévere saludar con todos, y me quedo pasivo. No, porque es hora de activarnos, es hora de activarnos, y no solo los domingos, o solo los domingos. Todos los días tenemos que activarnos, ¿no es cierto? Segunda a los Corintios 10:5 nos habla que tenemos que rechazar esas cosas que vienen de Satanás, porque dice, destruimos argumentos. O sea, no es solo cuestión de como con el escudo, ¿no? Solo le pongo el escudo. No, porque tiene una capa del escudo que hablaba en ese entonces, que tiene una capa que es un cuero mojado, que obviamente lo mojaban cada vez que iban a utilizarlo, que esta capa activa hacía que hasta se apague el dardo. ¿Ya? Entonces, no solamente es de estar pasivamente, sino de rechazarlo activamente. Porque hay algo, dice, súper chévere, dice, llevamos cautivo. Es decir, debemos encerrar ese pensamiento negativo, malo, del enemigo, y llevarlo cautivo a Cristo.
¿No es cierto? Porque a veces puede venir mucho ataque y nos diga, no sé si les ha pasado que están una noche acostados en su cama muy tranquilamente y llega un pensamiento de, no voy a poder esto, no va a salir este negocio, este examen está difícil, no estoy muy preparado, este problema está muy difícil, esta enfermedad que surgió, esta situación económica que está ahí dándome cola. No sé si les ha llegado esos pensamientos. Y esos son los dardos del enemigo, que son pensamientos que no te destruyen físicamente. No es que te clavaron ahí una espada, un cuchillazo, un flechazo o te cortaron y ahora sí te desangraste y te moriste. No, porque el objetivo que era del dardo no era matar a la persona, sino de causar caos, de causar terror, de causar confusión. Y era la información que te alimenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger este pensamiento y llevarlo cautivo a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Para que se someta a Cristo. ¿Cómo lo hacemos esto? Nosotros defendiéndonos activamente también. Es decir, viene este pensamiento malo que me inunda, este dardo, y yo reconocerlo primero, ¿no? Reconocerlo y decir, este es un dardo de fuego. ¿Ya? ¿Y cómo lo rechazamos? ¿Cómo lo destruimos? Es reemplazándole. Y aquí viene en la parte que les decía de la parte informática. No sé si hemos tenido la oportunidad de mandar a formatear una computadora, un celular, una tablet, un iPad. A veces cometemos el error de instalar muchos programas, ponemos mucha información, muchas cosas y luego decimos, ya se hizo muy lenta mi computadora, mi MacBook, mi iPad, mi tablet, mi celular, y no sé qué pasa, está muy lenta y no funciona bien. Entonces a veces llegamos al colmo de la situación y decimos, voy a buscar a un técnico. Y el técnico, el ingeniero, el técnico le dicen, ¿sabe qué? Toca formatear su máquina, porque su dispositivo, porque está saturada, la memoria está ocupada, la RAM está muy saturada, el procesador está al máximo, toca formatearle y poner lo básico. Entonces, cuando no se sabe, se dice, bueno, hágale, pero darame respaldando la información. Entonces, cuando me entregan, dice, oh, wow, está como al inicio, funciona mejor. A veces, ¿no? Depende. Esto solo en una forma generalizada. Depende las características del dispositivo, ¿no? Depende de sus años de uso y todo eso. Pero el técnico a veces nos manda recomendando y dice, ¿sabe qué? Para que no tenga estos problemas, que no pueda trabajar, porque me comentaba que ya meses que ha estado sin poder trabajar bien, por lo menos una vez al año llévele al técnico para que le formatee, para que le arregle, para que esté bien. Entonces, ya, y voy aprendiendo, siquiera una vez al año ha sido de formatearla, cambiarla. ¿Por qué les digo esto? Porque estos pensamientos que vienen del enemigo, muchas veces no solo tenemos que defendernos, sino tenemos que reemplazarlos. Bueno, como les decía, primero reconocerlos. ¿No es cierto? Este es un dardo del enemigo. Me viene un pensamiento que no voy a poder, que esto está mal, que no sé, cualquier cosa. Reconocerlo, es un dardo del enemigo. Segundo, tengo que llevarle cautivo, ¿no es cierto? Decir, a ver, este pensamiento no me pertenece. ¿Qué es lo que dice la verdad? O sea, la palabra de Dios respecto a esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? No, ya, yo, a ver, tenía una prueba física mañana, hablemos, ¿ya? Tengo una competencia. Y no sé, siento que algo me pasa a mi cuerpo, no, porque ya mañana tengo la prueba y no creo que voy a poder, no, mejor no me voy. Me llega este pensamiento la noche anterior y ¿qué debemos hacer? Reconocer, no, esto es un dardo del enemigo. Segundo, ¿qué es lo que dice respecto a mí físicamente en esta situación específica? Dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece el Señor. Que Dios ya me ha preparado desde antes.
que Dios tiene planes de bienestar para mí. Y reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazar estos dardos, reemplazar esta información con la verdad de Dios. Porque puede venir cualquier información, cualquier dardo puede venir. A veces no nos pertenece, pero puede venir. Pero, ¿cuál es mi tarea? Es reconocerla, reemplazarla, es decir, como dice al inicio, destruir estos argumentos. Pero ¿con qué voy a destruir si no tengo? ¿No es cierto? ¿Qué dice respecto a esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto que está viniendo a mi mente? Entonces este pensamiento comienza a obedecerle a Cristo. Y de esa manera podemos destruir estos dardos, ¿ya? Mateo 4:4 dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué hermoso versículo, porque el mejor ejemplo que podemos tener de cómo combatir las cosas malas, los pensamientos malos, es el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? Jesús está en medio del desierto, está siendo tentado por Satanás. ¿Y cómo se defiende Jesús frente a estos ataques? Es con la palabra de Dios, con lo que sale de la boca de Dios, que sería la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y aquí quisiera explicarles algo de la defensa activa. Y resulta que, no sé si ustedes han visto en la Recoleta, aquí en Quito, hay un edificio que dice Ministerio de Defensa, ¿ya? Y es este lugar que acoge a las tres fuerzas, al ejército, FAI y Marina. Entonces, antes el Ministerio de Defensa no se llamaba así, se llamaba Ministerio de Guerra, Marina y Aviación, algo así. Y luego le cambiaron a Ministerio de Defensa. Cuando yo ingresé ya era Ministerio de Defensa. Y cuando me enseñaban de la defensa, llegaron a un punto de enseñarme de la defensa activa. Pero yo cuando escuchaba la palabra defensa, pensé que solamente era como de aguantar. O sea, me defiendo y aguanto y dele, estoy aguanta y aguanta. Y como pegue patrón, pegue, ¿no? Y no puedo hacer nada, o sea, tengo que defender nomás. Y resulta que no era así. Y yo una vez les preguntaba a los profesores, a los instructores, decía, pero a ver, ¿cómo? Y ya acabamos de estudiar todo el liderazgo militar y no entiendo por qué no hay nunca la parte ofensiva. O sea, ¿por qué solo hablan de lo defensivo? Y no hay cómo atacar. O sea, ¿cómo? Solo nos defendemos. Y dicen, ¿sabes qué? No entendiste nada, porque no es así. La defensa, si bien es proteger el entorno, aguantar la cuestión, pero llega a un punto a hacer defensa activa. Pongamos un ejemplo. Hay un cuartel y hay ciertos pandilleros que por ahí vienen y siempre están lanzando piedras, están destruyendo desde afuera las instalaciones. No sé, hasta botan las bombas Molotov y queman las instalaciones. Y no sé, ellos vienen cada semana y estamos cada rato ahí tratando pilas, verán que vienen para defendernos. No es la mejor defensa. La mejor defensa es cogerle a estos pillos y destruirles para que ya no nos ataquen. Entonces no es que yo ofendí o activé una ofensiva porque sí, sino fue en defensa de, ¿no es cierto? Eso se llama defensa activa. Es decir, es una ofensiva realmente, pero a consecuencia de defender, por la razón de defender. Entonces, esa es la defensa activa. Y si vemos en Jesús arma una defensa activa. No es que estaba diciendo, no, mentira, Satanás, no es verdad lo que tú dices, no voy a hacer lo que tú dices, no. No, él enseguida dio una ofensiva. ¿No es cierto? Él enseguida le responde, dice en este versículo, por tomarlo, porque le decía, transforma estas piedras en pan si tanto tienes hambre, porque estaba como 40 días ahí. Entonces le dice, no,
porque escrito está en la palabra de Dios, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así para cada ataque que demandaba su pensamiento, ¿con qué se defendía? Con una defensa activa, ¿no es cierto? Él contrarrestaba con la palabra de Dios. Entonces es una defensa activa, ¿no? Entonces no solo se trata de decirle, no, esta es una flecha, un dardo de fuego del enemigo y eso no me pertenece. No, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces al momento en que le reemplazo con la verdad, porque la verdad de Dios, esa sí es mandatoria. Toda verdad es mandatoria. Pero en cambio todo argumento falso no es mandatorio. Es algo que puede ponerte Satanás, pero tú puedes echarlo fuera, ¿ya? En Romanos 12:12 nos habla nuevamente del formateo de nuestro dispositivo, que en este caso sería nuestra mente. Y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios nos está pidiendo un cambio. Dios nos está pidiendo una transformación. Y para esto se requiere disciplina, como en un deportista, ¿no? El deportista tiene entrenadores, nutricionistas y todo, y de acuerdo al deporte él va entrenando cada día, y puede que algún día diga, no, es que este día está frío y no, qué pereza levantarme y estoy cansado y me quedo. No, él dice, no, vamos ahí. Es la disciplina, ¿no? La constancia, el hacerlo día a día. Entonces él dice, no, vamos ahí porque necesito una transformación en mis músculos, en mi físico, en mi resistencia, en mi aeróbico, anaeróbico y un sinnúmero de cosas que hay en cada deporte. Entonces esta disciplina requiere un compromiso, ¿no es cierto? Entonces yo, para poder apagar un dardo de fuego, yo necesito tener las herramientas. ¿Sí o no? Porque a veces no voy a tener el chance de, no sé, solo por ponerles en el ejemplo, que estaba acostado y me llegó un pensamiento negativo. Capaz que no tengo el chance ese rato de buscar en la Biblia, en el celular, o estoy en algún lugar y me llega un pensamiento negativo del enemigo y yo no tengo el chance de buscar ese rato. Pero si yo tengo acá lista la herramienta, puedo contrarrestar ese rato, ¿no es cierto? Y eso requiere disciplina, requiere un entrenamiento diario, así como nuestro cuerpo requiere el alimento. Nuestra mente también requiere ese entrenamiento, esa disciplina de renovar nuestra mente. Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Entonces, sí, como les decía, puede haber mucha información falsa que llega a mi mente, pero no tiene la obligación de quedarse. Debemos tener un filtro también, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Para que más rápido sea. Porque si estamos sin filtro, sin las verdades de la palabra de Dios, estamos sin filtro. Entonces ahí sí llega y me la creo, ¿no es cierto? Viene un montón de circunstancias y me la creo. Me dicen alguna cosa y me la creo. Pero si hay un filtro espiritual, yo cojo y sustituyo esas mentiras y digo, no, eso es mentira. Porque aquí dice, la verdad dice esto. No, esa cosa no va a ser así. Porque la verdad de Dios dice esto. Entonces necesitamos no solo rechazar, sino reemplazar esas cosas, ¿no? Todo este argumento falso. Porque ¿qué debemos sí tener como una verdad tácita en nosotros? Todo, ahí dice, ¿no? Consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración. ¿Dónde está todo eso? ¿Quién es digno de admiración? ¿El atleta que quedó en primer lugar? No, es Dios. Él dice, yo soy el único digno, ¿no es cierto? Digno de toda adoración, alabanza. Él es el creador nuestro, el que nos da una nueva vida, el que envió a su Hijo Jesucristo, el que nos deja un manual de vida. Entonces,
lo de Él sí es verdad. Y eso debemos tenerlo para poder reemplazar a la mentira. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto les está diciendo Jesús a sus discípulos, ¿no? ¿Y qué pasa con la verdad? La verdad, bueno, en el mundo todo mundo afirma tener la verdad, ¿no es cierto? Los psicólogos, los académicos, profesores, no sé, todo el mundo afirma tener la verdad. Pero por ahí leía un libro que decía: aquel que afirma tener la verdad es el que más equivocado está. Y a veces también pasa en nuestra vida personal, ¿no es cierto? En una discusión, yo quiero tener la razón, la verdad, y resulta que he estado equivocado y el que más me aferraba a la verdad. Y qué mal que quedé porque pensé que estaba bien y he estado mal. Entonces, la Biblia nos dice que es la verdad, es Jesucristo, ¿no es cierto? Y esta verdad es la que no solamente nos da información, ¿ya? No es que la verdad digo, leo la palabra respecto a esto, qué buena información, y me olvidé de esa información. No, resulta que no solo es información, sino la verdad, como dice al final ahí, y la verdad os hará libres. Entonces la verdad no solo ha sido mera información, sino también ha sido libertad. ¿Y qué es lo que me tiene cautivo? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que me tiene en preocupación, en dificultad, en cosas malas? Esas mentiras de Satanás. Pero ¿qué verdad hay respecto a eso? Y eso me da libertad. Entonces la verdad podemos ponerla en una ecuación como igual a libertad. Entonces no solo es información. Esta pequeña frase que les puse dice: tu mente no es un campo de derrota, es territorio de gobierno en Cristo. Es muy importante que nosotros nos apropiemos de eso. Miren, cuando les explicaba del entrenamiento de los soldados, a ellos se podría decir que les venden una verdad, les llenan de una información para que se la crean, ¿no es cierto? Vamos a ir acá y vamos a enfrentarnos, este es el examen, el que tenemos que aprobar, y tú tienes todo el entrenamiento y tú vas a poder, y tú juntos vamos a poder y vamos a lograrlo. En pocas, ¿no? Pero esto se llama arenga, ¿no? Arenga se llama, una arenga militar. Pero esta arenga militar no dura 30 segundos, dura unos 30 minutos. Y es antes de, entonces digamos que iban a salir a las 2 de la mañana, entonces 1:30 tenían que estar ya listos ahí para la arenga. Entonces, y obviamente tuvieron mucha arenga, mucho entrenamiento psicológico, pero esa arenga final es la clave. Y a veces han grabado y han subido en redes sociales de arengas militares aquí en Quito exclusivamente, y dicen: sí, esto que estamos para defender, y por ahí se mandan una oración militar y todos: ¡viva el Ecuador! ¡Viva! Y todos llenos de emoción. ¿Y qué están haciendo ahí? Le están poniendo a la mente del soldado en una posición, y es una posición de autoridad. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que ponernos en una posición de autoridad que Dios nos ha puesto para luchar. No en una posición de siempre estoy ahí, siempre luchando y no se da, pero ahí estoy orando y no sé si es la voluntad de Dios, se ha de dar. Es un pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento de si es que es la voluntad de Dios, se ha de dar, es una información falsa. Porque si leemos la palabra de Dios, ahí está cuál es la voluntad de Dios, y es buena para mí, y es agradable, y es perfecta, porque papá es perfecto. Entonces, ¿en qué posición estoy luchando yo? ¿Desde la posición de derrota? ¿Desde la posición de lucha constante? ¿O desde la posición de victoria? Cristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, que yo ya he vencido al mundo.
Él nos da una posición de victoria y quiere que luchemos desde esa posición. Y a veces, si es que nuestra información no está, nuestra mente no está llena de buena información, de correcta información, de la verdad, vamos a luchar en una posición que no nos corresponde. Pero tenemos que apropiarnos de su verdad y ponernos en una posición que es verdad. Porque el enemigo nos va a llenar con dardos de fuego. Él puede hacerlo, es libre. Pero depende si tengo filtro, depende si tengo las herramientas y depende si tengo el reemplazo a esas cosas malas. ¿No es cierto? Depende de mí también. Depende si tengo a Cristo como mi centro absoluto. Y es necesario tenerle a Cristo como mi centro absoluto para enfrentarme a estos dardos del maligno. Dios no nos llamó a sobrevivir pensamientos que me manda el enemigo. Dios no nos llamó a eso, ¿no es cierto? No, y tienen que resistir esos pensamientos. No hay eso en la Biblia. Dios, ¿qué nos pedía en el versículo anterior? Decía, y llévenlos cautivos estos pensamientos. Es decir, a gobernar a estos pensamientos. Debemos gobernar a estos pensamientos y no que nos gobiernen ellos a nosotros, sino nosotros darnos cuenta que estamos en medio de una batalla, una guerra mental, espiritual, y llevarlo cautivo a los pies de Cristo, que es el mejor lugar. Entonces, una vez más, como les decía, este blindaje espiritual no es como una burbuja, no es como un cuarto encerrado, sino es poder nosotros darnos cuenta de esos ataques y estos pensamientos del enemigo, reemplazarlos por la verdad, que sí tiene autoridad. Los dardos del enemigo pueden causarnos daño, pero no es una verdad. Muchas veces no nos pertenece, pero nos la creemos. Pero la verdad de Dios, eso sí tiene autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, nuestras circunstancias. Entonces es necesario nosotros decirle sí a esa verdad. Sí te creo, Jesús. Sí te creo, Dios. Soy tuyo. Tu verdad es en mí. Yo te creo a ti. Yo soy lo que tú dices, no lo que dice Satanás. Y hoy les invito, familia, a hacer algo, ¿no? Llevar esta teoría a la práctica. Y les voy a pedir en unos minutitos que cierren sus ojos para repetir unas verdades, ¿sí? Y declarar esto con nuestra boca, porque eso es lo que debemos hacer en el día a día. Entonces les invito a que cerremos los ojos y todos digamos esto en voz fuerte. Yo les digo y ustedes repiten, ¿ya? Señor Jesús, hoy tomo tu escudo, ese escudo de la fe, para rechazar todos los dardos de fuego del maligno. No me pertenece esa enfermedad, no me pertenece esa circunstancia mala, no me pertenece ese pensamiento malo. Me pertenece lo que tú dices de mí. Y hoy activo ese escudo sobre mi mente, sobre mi ser, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.